La Sociedad Académica Santanderista de Colombia, que llamaremos Academia Santanderista de Colombia, está iniciando con esta gran conferencia que nos presenta una de las personas más idóneas para arrancar este ciclo. Me parece que estamos en la tarde de hoy viendo a ver cómo sacamos adelante una conferencia mensual posiblemente. Si se necesitan más, podemos hacer más para que la sociedad santanderista se alegre con lo que sea con lo que es la historia de Colombia. Por favor, leer el orden del día. Gracias, señora presidenta. El siguiente es el proyecto de orden del día para la 45ª jornada académica de fecha 25 de noviembre, dentro del marco de reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista de Colombia. Primero, saludo de la presidenta emérita encargada de la jornada, doctora Cecilia Fernández de Palini. Segundo, presentan excusas Hernán Olano, Pablo Navas, José María Obando, Carlos Felipe Castrillón y Adelaida Zurdiz. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, breve reseña biográfica del conferencista. Quinto, presentación, ponencia, hegemonía conservadora, a cargo del doctor Rodrigo Llano Izaza. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, clausura de la jornada académica. Está leído el proyecto del orden del día, señora presidenta. En consideración el orden del día leído, ¿lo aprobamos? Bueno, muchas gracias. Entonces, en la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, vamos a tratar este año de tener una conferencia mensual y posiblemente el primer miércoles de cada mes podría hacerse institucional, de manera que sepamos que el primer miércoles es para la Sociedad Santanderista de Colombia. Esta instalación me parece especialmente importante, especialmente por la persona que va a dictar la primera conferencia. Rodrigo Llano es uno de esos liberales, bastante liberales, que nos representan en distintas maneras, pero lo más interesante es su aprecio por Colombia, su aprecio por el Partido Liberal y la importancia que ha tenido la hegemonía, digamos, liberal. Sin embargo, hoy nos va a hablar de la hegemonía conservadora. Yo estoy esperando que en su conferencia no solamente hable del Partido Conservador, sino que nos dé también una ayudita al Partido Liberal. Eso no está por demás y se la aceptamos no obstante el nombre. Así que, doctor Rodrigo, yo creo que es el momento de tener el honor de escucharlo a usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si me permite, señora Claro presidenta, sí. Vamos a pasar al segundo punto brevemente, ¿sí? Que es la lectura del acta anterior. Sí. Gracias, señora presidenta. Entonces se procede a dar lectura detallada del acta número 043, relacionada con la ponencia del señor secretario José Asunción Suárez, quien nos presentó mediante exposición virtual y presencial la conferencia denominada La Independencia Inesperada y las Juntas de Gobierno de 1810 a 1819, donde revive la historia de nuestra independencia. La jornada académica del 11 de noviembre, mediante exposición virtual y presencial para los académicos y amigos de la Santanderista, el señor Carlos Chávez Avellaneda nos presentó una interesante conferencia denominada Desde el republicanismo hacia la consolidación institucional. Hemos de señalar que cuando hablamos de la república estamos hablando de un buen gobierno. Aristóteles pensaba que el buen gobierno o la república era aquel en el que las leyes y las normas eran la suprema autoridad de los individuos. El Congreso General de Colombia se reuniría en Cúcuta para la redacción de la Constitución, en cumplimiento de la Ley Fundamental de Angostura, dictada el 17 de diciembre de 1819, por convocatoria del 20 de enero
de 1820. Se congregó en Villa del Rosario de Cúcuta el 6 de mayo de 1821, el primer Congreso Constituyente de la República de Colombia. En esta Constitución queda claro el interés de Santander por la educación pública y ciudadana. En 1821, el Congreso de Cúcuta aprueba la Constitución de la República de Colombia con delegados procedentes de Nueva Granada y de Venezuela. Además de hacer las leyes, el Congreso tenía otras atribuciones no menos importantes, como son las de ejercer el control político, acusar y juzgar al presidente y magistrado de las Cortes, así como otorgar facultades extraordinarias al presidente. En este punto es importante destacar la diferencia entre lo aprobado en el Congreso de Angostura frente a lo establecido en la Constitución de Cúcuta, pues la Ley 26 de 1819 permitía al presidente ejercer los tres poderes simultáneamente en los periodos de guerra. Santander siempre alegaba que no podía expropiar los bienes de los ciudadanos para sostener la guerra, sino aplicar las leyes tributarias, y en lo que no podía desmantelar la minería y mandar a los esclavos a engrosar las tropas por el costo que esto tendría para el Estado y sus finanzas. Las desavenencias entre los dos líderes fueron en aumento tras la victoria en 1826 en el Perú. Bolívar considera que debería reformar la Constitución e imponer en ella un presidente vitalicio que podría escoger a su sucesor. Si bien Santander consideraba necesario el orden y que hubiese una claridad en las leyes, creía que era necesario educar al pueblo para darle la oportunidad de participar en la elección de sus gobernantes y reconocer sus derechos políticos. Toda esta conferencia fue enviada a los miembros de la Academia Santanderista y a todos los amigos de la Academia Santanderista vía mail. Ya deben estar en sus correos, fue despachada el viernes de la semana pasada. El siguiente punto, si me lo permite, señora presidenta, es una breve reseña biográfica de nuestro conferencista. Por supuesto. Me permito leer brevemente la extraordinaria hoja de vida del doctor Rodrigo Llano Izaza en un resumen muy corto. El doctor Rodrigo Llano Izaza, nacido en Medellín, es administrador de negocios de la Universidad de AFIT, bebedor y defensor afiliado del Partido Liberal Colombiano, miembro de la Junta Nacional de Patrimonio Cultural, miembro de la Comisión Asesora para la implantación de la Cátedra de Historia, miembro de la Fundación Festival Internacional de Historia y de su Junta Directiva, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Bogotá. Ha publicado numerosos libros, entre los cuales destacamos los siguientes: 350 años de ideología liberal, Los Draconianos, biografía de José María Carbonell, biografía de Ricardo Gaetano Beso, las sociedades económicas de Amigos del País. Ha sido conferencista en las universidades EAFIT y Externado de Colombia, de Belgrano en Argentina, Central de Cuenca, Eloy Alfaro de Manta, Simón Bolívar de Quito. Esto es una breve reseña que, como les comentaba, de la hoja de vida del doctor Rodrigo Llano Izaza. Está evacuado el cuarto punto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Bueno, entonces yo creo que podemos hacer ya la presentación, que ya está hecha, para que el doctor Rodrigo Llano
nos dicte su conferencia. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento a la Sociedad Académica Santanderista de Colombia por esta oportunidad de que un liberal presente la hegemonía conservadora, lo cual pues lo limita a uno un poco, porque pues no puede dejar uno dejarse llevar por los sentimientos partidistas. Vamos a ver si lo logré. Vamos a tratar de resumir 42 años de hegemonía conservadora en estos 45 minutos. Si bien la regeneración terminó siendo el programa de la rama nacionalista del conservatismo, se considera que la hegemonía comienza con el reemplazo de Núñez por Carlos Holguín Mallarino, que gobernó entre 1888 y 1892. El 18 de septiembre de 1894 había muerto Núñez en su casa del barrio El Cabrero de Cartagena, y el gobierno de Caro, en su honor, ordenó disparar 21 cañonazos. Pero la gente del común lo entendió de otra manera. Alguien dijo: esto es para celebrar que por fin salimos de Núñez. En los últimos 15 años del siglo XIX, la regeneración hegemonía despilfarró 1.000 millones de pesos oro sin haber amortizado un solo peso de la monstruosa deuda pública y llevando la devaluación hasta el 25.000%. A los radicales no los tumbó solo Núñez. Básicamente, los radicales cayeron por el primer gran crack del capitalismo mundial, que fue la quiebra de la Bolsa de Viena el 9 de mayo de 1873, que acabó con la rentabilidad de los precios agrícolas de Colombia en el exterior, que eran fundamentalmente el tabaco y la quina. Y a la hegemonía no la tumbó solo el liberalismo, sino los malos manejos económicos de la indemnización americana por Panamá y el crack de la Bolsa de Nueva York el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929. Siguiente. La Constitución de 1886, que en teoría duró 105 años, fue una carta constitucional que no tuvo aplicación en los primeros 70 años de su vigencia, porque los gobiernos utilizaron a su capricho el artículo 121 de la Carta, que le daba facultades legislativas, tanto que un ministro de Hacienda boyacense él solía decir en el gobierno de Rojas: Elvira, traiga papel y lápiz que vamos a legislar. Siguiente. La muerte de Núñez. ¿Cómo murió don Rafael? El empresario Mauricio Ortiz, que me prometió que iba a estar hoy aquí, contó que alguna vez iba en un taxi acompañado del reconocido músico y sacerdote José Ignacio Perdomo Escobar. Iban para un folle de charité a unos retiros espirituales, y de pronto, dentro del tema de la conversación, el padre Perdomo Escobar, miembro de la Academia Colombiana de Historia, les dijo a sus contertulios que iban para Boyacá: hay que contar la forma verdadera como murió Núñez. Ortiz, intrigado, le preguntó cómo había fallecido el regenerador, y el padre Perdomo le dijo: resulta que Núñez murió envenenado con unos tabacos que hizo envenenar Carlos Holguín Mallarino. Llegó a su casa y le pidió a su esposa que enviara ese paquete para Cartagena con destino al Cabrero, donde vivía el señor Núñez. La esposa de Holguín, doña Margarita Caro Tovar, sacó 3 tabacos del paquete, pensando que a su esposo le gustaría fumarse uno de ellos en los días siguientes, y envió el resto para ese a quien el vulgo llamaba el brujo del Cabrero, o el alquimista, o el que firmaba como el Alcatraz. Núñez, agradecido, se fumó uno de los tabacos enviados por su amigo Carlos Holguín Mallarino y pasó a mejor vida. O mejor dicho, Colombia también pasó a mejor vida.
Pero pronto don Carlos se fumó uno de los 3 tabacos que había extraído doña Margarita y acompañó a Núñez en esa su mejor vida. Holguín murió al mes de muerto Núñez. Mucha coincidencia. Siguiente. Los censos de población en la hegemonía. La población colombiana pasó de 1905 a 1928 de 4.500.000 habitantes a 7.800.000, es decir, casi dobló su población en esos 23 años, de acuerdo con los censos de población que se hicieron en 15 de junio del 5, el 5 de marzo del 12, el 14 de octubre del 18 y el 17 de noviembre del 28. Siguiente. Fue la época en que Colombia pasó de la mula al ferrocarril. Siguiente. En el siglo XIX las ciudades principales de Colombia eran Santa Fe de Bogotá, Tunja, Cartagena, Santa Marta, Monpós, Girón, Pamplona, Honda, Cartago, Popayán, Santa Fe de Antioquia y El Socorro. Estas ciudades en su inmensa mayoría pasaron a la historia y el tiempo se detuvo en ellas, porque las ciudades del siglo XX son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Manizales. Es decir, el panorama urbano de Colombia cambió radicalmente en el tiempo de la hegemonía. Siguiente. La hegemonía es culpable de reducir nuestro territorio en un 40%. Colombia ha tenido 5 guerras internacionales, 3 contra el Perú y 2 contra el Ecuador. Las hemos ganado las 5 y sin embargo en el escritorio entregamos el 40% del territorio. En cualquier parte del mundo eso hubiera producido un montón de guerras. En Colombia no, eso pasó desapercibido, a nadie le importa eso. Tenemos que perdimos el acceso al Orinoco por el río Arauca con Venezuela, siendo presidente de la República Carlos Holguín Mayarino y después Jorge Holguín Mayarino. Perdimos el acceso al Golfo de Coquibacoa en Venezuela, es la única costa seca del mundo. Si uno se para en Coquibacoa y pone un pie en el mar, está en territorio venezolano. Lo entregaron también otra vez los hermanos Holguín Mayarino. Perdimos a Panamá por culpa de Estados Unidos, siendo presidente José Manuel Marroquín. Perdimos los territorios del Río Negro hasta Manaos con el Brasil en un acuerdo que no respetó el uti possidetis juris, sino que se acogieron al uti possidetis de facto y le entregaron esos territorios en el gobierno del general Rafael Reyes. Perdimos el acceso al río Napo con el Perú en el Tratado de Lozano-Salomón, siendo presidente Jorge Holguín Mayarino. Perdimos la costa de la Mosquitia. Nicaragua no se asomaba al Atlántico y sin embargo nosotros entregamos la Mosquitia para que Nicaragua se asomara al Atlántico y hoy aspirara a apoderarse de San Andrés y Providencia en el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Y perdimos el archipiélago de los monjes con una nota de Cancillería de otro Holguín en el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez, a cambio de que Venezuela le entregara a Colombia a Cheito Velázquez, a quien apenas lo recibieron, lo asesinaron en la cárcel. Siguiente. Uno de los procesos más importantes del país fue la colonización antioqueña, que fue la invasión pacífica y progresista más importante de América y uno de los hechos culturales, económicos y sociales más influyentes en el desarrollo de la historia colombiana. Abarcó los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, el norte del Tolima, el norte del Valle y el sur de Córdoba. El padre de esa colonización fue el oidor español Juan Antonio Moni Velarde,
que después fue como oidor a la audiencia de Quito. La colonización antioqueña invadió el suroeste antioqueño y se enfrentó a las concesiones Villegas y Aranzazu, entre otras, y fue la más importante ampliación de la frontera agrícola en 300 años. Fue la lucha del hacha contra el papel sellado. Los terratenientes utilizaban a los colonos como perros perdigueros, dejaban que estos les invadieran sus fincas, hicieran mejoras y obras de progreso para luego arrebatárselas en las notarías alegando los títulos de posesión. Siguiente. Colombia es café o no es, decía Luis Eduardo Nieto Arteta, que es también el autor de la expresión Colombia es un país descuadernado, que se la han achacado a Carlos Lleras, pero era de Luis Eduardo Nieto Arteta. El café se consolidó como la principal fuente de ingresos del país, con una participación del 3,5% del mercado mundial en 1915. Pasó al 8% en el 25 y al 11,3% en el 1930. El Producto Interno Bruto crecía a tasas del 5,2% entre 1925 y el 29, pero el ingreso por habitante era de solo $115, uno de los más bajos de América Latina. Las exportaciones pasaron de $44,5 millones por año en el periodo del 15 al 19 a 63,9 del 22 al 24 y alcanzaron los $112 millones entre el 25 y el 29. La población urbana estaba únicamente en el 24%, el resto era rural. Al finalizar la hegemonía, la inflación estaba en el 30%, el endeudamiento externo representaba el 368% del Producto Interno Bruto, el 277% de las exportaciones, el 126% de las reservas internacionales de oro y el 624,8% de los ingresos fiscales. Es decir, estábamos peor que peor. La gran expansión cafetera se produjo entre 1885 y 1898. El auge cafetero de la regeneración fue más producto de los precios internacionales que de la política económica. El café comenzó exportándose por el puerto de Maracaibo en la década del 70, luego por Barranquilla a partir de 1890 y luego por Buenaventura como el gran puerto exportador de café hasta hoy en día. Siguiente. Miremos estos datos económicos. Las exportaciones de banano crecieron en 1908 de 32.286 toneladas a 260 toneladas. Es decir, se multiplicó por 8, por casi 9 las exportaciones de banano, según nos lo cuenta Gabriel Póveda Ramos en su Histórica Económica de Colombia. Los préstamos colombianos en circulación en el mercado de Nueva York en millones de dólares pasaron de 1920 al 25 de 20 millones de dólares, en el periodo del 26 al 28 a 215 millones. Es decir, eso es lo que Alfonso López Pumarejo llamó la economía a debe, el crecimiento a debe. Y la esperanza de vida al nacer en el tiempo de la hegemonía pasó de 24 años a 42 años. Un sensible crecimiento, ciertamente. El siguiente. Hay voy a hacer un paréntesis antes de hablar de esta lámina, que es arriba la cerveza, abajo la chicha, la cultura líquida. La chicha, el guarapo, el aguardiente y el ron, que habían reinado por años entre nuestras gentes, en los tiempos de la hegemonía comenzaron a ser desplazados por el coñac, el vino y el whisky.
La chicha fue combatida por aspectos urbanísticos, morales y de higiene, pero en el fondo lo que se buscaba era darle paso a la industria cervecera con un claro sello de clase. Al comenzar la Guerra de los 1000 días, una familia de estrato popular en Bogotá dedicaba el 19% de sus ingresos al consumo de la chicha, la cual fue prohibida en el gobierno de Mariano Ospina Pérez en 1948. El gran industrial de la cerveza fue el judío alemán Leo Kopp, quien fundó a Bavaria el 4 de abril de 1889, pero le pagaba a sus obreros parte de su salario con 2 litros de cerveza al día. Los primeros cerveceros importantes de Colombia fueron 2 reconocidos conservadores, Ángel y Rufino Cuervo, en la década de 1870. Pero sobre ellos el viajero Miguel Cané expresó: los respeto como filólogos, como sabios, como todo, menos como cerveceros. La cerveza, que valía el doble de la chicha, se impuso porque tenía como gancho un mayor grado de alcohol. Miremos esta lámina sobre la población censada de las 6 primeras ciudades del país. Yo creo que esto nos dice que los censos eran muy malos. Bogotá, seguramente mejor censada que las demás, pasó en 1905 de 100.000 habitantes a 235.000 en 1928. Medellín pasó de 54.000 a 120.000. Cali de 30.000 a 122.000, cuadruplicó la población. Barranquilla de 40.000 a 140.000, también más que triplicada. Bucaramanga de 20 a 44.000 y Cartagena de 9.000 a 92.000, multiplicó por 10 la población. Es probable que esos datos no sean los más confiables, pero son los datos de los censos de esa época, y este dato es sacado de la publicación de Gabriel Poveda, Historia Económica de Colombia en el siglo XX, página 106. Siguiente. Dándole gusto a Cecilia de que hablemos un poco del Partido Liberal, mencionemos los movimientos populares contra la hegemonía. Alejandro López hablaba del baile conservador. En 1905 la lucha fue contra la matrícula, que afectaba principalmente a la población afrodescendiente. En 1907 la resistencia campesina de Montelíbano, Córdoba, que dirigía Eduardo Marchena. En el 10 los levantamientos de Quintín Lame en el Cauca y el Tolima. En el 12 Eufrosina Molano con su movimiento agrario en el Sumapaz y la aparición del grupo paramilitar Los Fieles, que combatía a los sublevados contra los terratenientes. Parece que esa tierra de Córdoba es bien adicta a los movimientos paramilitares. 1916, la lucha contra la concentración de la tierra promovida por Juliana Guzmán y su movimiento Baluarte Rojo en todo el departamento de Córdoba, donde enfrentaron al ejército que estaba al servicio de los terratenientes. En el 19, el asesinato de los Astres en el gobierno de Marco Fidel Suárez. En el 20, la fundación en Tolima y Cauca del Supremo Consejo de Indios, que orientaba a José Gonzalo Sánchez y que derivaron en la creación de las ligas campesinas. En el 26, la creación de la Confederación Obrera Nacional. En el 26 también la represión sangrienta contra los obreros de la Troco en Barrancabermeja y las huelgas de Bavaria, Teléfonos de Bogotá y Braceros de Puerto Colombia. En el 28, la matanza de las bananeras, y en el 29 el asesinato del estudiante de la Nacional Bravo Pérez. Siguiente. Aquí tenemos a don Carlos Holguín Mayarino, funesto personaje al que pues ya habíamos mencionado cuando la muerte de Núñez, y el mapa de Colombia. Las partes rojas son las que ustedes ven que el gobierno colombiano ha cedido en el escritorio en detrimento de la soberanía nacional. Siguiente.
En 1893, el 15 y 16 de enero, se presentó una insurrección de artesanos que llamaron la Comuna de Bogotá, en recuerdo de aquella Comuna de París de 20 años antes. Fue un movimiento espontáneo de los artesanos de Bogotá, agobiados por los impuestos, los altos arriendos de los puestos en las plazas de mercado y las acusaciones del periódico Colombia Cristiana y su articulista Ignacio Gutiérrez Izaza contra los artesanos, donde decía que eran vagos, mentirosos, estafadores, de todo, produjo ese movimiento. Los manifestantes atacaron a la policía y la casa de Gutiérrez y liberaron de la cárcel a 200 mujeres detenidas por diversos delitos. El gobernante era Miguel Antonio Caro, quien para enfrentar la protesta aplicó la ley de los caballos y declaró el estado de sitio en la capital. Ahora mencionamos algo más de la ley de los caballos. Siguiente. ¿Cómo entendían la libertad de expresión? Dijo el Indio Uribe: el dictador Núñez ha resuelto lanzarnos del seno de la patria. ¿Dónde fueron a dar los jefes liberales? Juan de Dios Uribe al Ecuador. A Venezuela fueron Diógenes Arrieta, Benjamín Herrera, Ezequiel Cuartas, Foción Soto y Nicolás Esguerra. A Francia, don Santiago Pérez. A España, Vargas Vila. A Guatemala, César Conto y Modesto Garcés. A Nicaragua, Luis Antonio el Negro Robles. A la Argentina, Daniel Aldana, que se dejó engatusar de Robles, de el señor Núñez, y que la gente le hizo un verso que decía: tú naciste para el cielo, yo para querer y amar, Aldana para ser bestia y Núñez para robar. A Costa Rica fue a dar a Abraham Acevedo, Ezequiel Hurtado y Alfredo Greñas, el del Zancudo. A Estados Unidos, Felipe Pérez y el poeta malfitano Manuel Uribe Velázquez. Siguiente. La representación liberal. De 1892 a 1896, la única credencial en Colombia estaba en la Cámara de Representantes y la tenía Luis Antonio el Negro Robles, nacido en Camarones, Guajira, pero elegido por Antioquia. Del 96 al 900, la única credencial la tenía Rafael Uribe, porque don Santiago Pérez había renunciado a pedido del liberalismo. Eran las épocas en que el liberalismo no tenía un ministro, un alcalde, un gobernador, un concejal, un diputado o un senador, y en la Cámara solo uno. En el Congreso de 1903 la única voz liberal estaba en la Cámara y era la de José Camacho Carrizosa. En el Congreso de 1904 estaban como únicos representantes liberales Diego Mendoza Pérez por Boyacá y Rafael Uribe por Cúcuta. El liberalismo, la primera convención liberal de la historia, fue en 1892 en la clandestinidad y la segunda en 1897. Siguiente. El Tesoro Quimbaya fue un regalo del presidente Carlos Holguín Mayarino a la reina María Cristina de España, en agradecimiento por el laudo español del 14 de septiembre de 1891, y hoy hace parte del Museo de América en Madrid. Eso es propiedad hoy del Estado español y por eso ha sido imposible que regrese a Colombia. Inclusive el gobierno anterior le ofreció a España que la parte que no tenían expuesta en el Museo de América se la devolvieran a Colombia, y a cambio Colombia les daba la posibilidad de estar en el Museo del Galeón San José. Es un conjunto de objetos en oro y tumbaga. Son 433 objetos con un peso de 21 kilos, sacados de 2 tumbas precolombinas de una cultura probablemente anterior a la Quimbaya, pero que lleva este nombre por haberse encontrado en la región donde vivían estos indígenas a la llegada de los conquistadores españoles. Fue hallada en 1890 en el sitio Soledad, municipio de Filandia, Quindío. La Academia de Historia del Quindío ha encabezado la lucha por su retorno al país sin éxito alguno. Siguiente. La ley de los caballos.
llamada así por don Fidel Cano. No son los muertos los que en dulce calma duermen el sueño de la tumba fría, muertos son los que se hallan oprimidos y viven todavía. Fue la Ley 61 del 88, expedida por el Consejo Nacional Legislativo, permitía castigar a los colombianos por hechos no definidos en ley preexistente. Como dije ahora, fue llamada así por don Fidel Cano, por medio de la cual se facultaba al presidente de la República para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y culpas contra el Estado, las conspiraciones contra el orden público y los atentados contra la propiedad. Se produjeron la muerte de unos caballos en Palmira, cerca a Cali, y el gobierno dijo: estos fueron los liberales, y de inmediato aplicaron la ley de los caballos, decomisaron las imprentas de los periódicos y expulsaron del país a sus directores. Siguiente. Con la camándula en la mano. El concordato fue firmado el 31 de diciembre de 1887. Reconoce a la Iglesia Católica como la religión oficial, le da libertad a la Iglesia frente al poder civil, la exime del pago de los impuestos a todos los bienes de la Iglesia. La educación debería organizarse y dirigirse de acuerdo con los dogmas y la moral católica. A los obispos los nombra el Vaticano, ya no el gobierno por el patronato. Se le paga a perpetuidad a la Iglesia los daños ocasionados con la desamortización de bienes de manos muertas en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, con la firma del señor Rafael Núñez, previa a una condonación que hizo la Iglesia de esa deuda. El registro civil y los cementerios los administrará la Iglesia. Los delitos de los obispos son del resorte de la Santa Sede y los de los créditos del resorte de los tribunales de segunda instancia. Se le entregó a la Iglesia medio país como territorio de misión y los párrocos debían presenciar los matrimonios no católicos. Fue también la época de la ley Concha. El matrimonio católico anulaba el matrimonio civil con otra persona y obligaba a apostatar públicamente a los bautizados católicos que quisieran contraer matrimonio civil. Siguiente. Viene este personaje, don Miguel Antonio Caro, que la corriente de agua más caudalosa que conoció fue el río Bogotá. Es el culpable con Marroquín de la pérdida de Panamá, el culpable de la guerra de los 95, fue el que inauguró el Teatro Colón, creó la Escuela Militar de Bogotá, inició la construcción del Puente Navarro en Honda, Tolima. Caro sostenía que en Colombia no había partidos políticos, sino odios heredados. En la pelea entre históricos y nacionalistas, el pueblo bogotano cantaba la siguiente estrofa: justicia demanda Caro para el bando nacional, que éste lo merece es claro, que le apliquen sin reparo todo el Código Penal. El moro de José Manuel Marroquín. Marroquín era histórico. La siguiente, por favor. Marroquín era histórico y Caro nacionalista. La obra del Moro es la historia de un caballo. Entonces le preguntaron a Caro por la obra El Moro de Marroquín y respondió: tratándose de la historia de un caballo, bien hace Marroquín en hablar en primera persona, lo que demostraba el odio que le tenía pues el señor Caro al señor Marroquín. Y en una clase unos estudiantes le quisieron tomar el pelo a Caro, reconocido gramático, y le preguntaron qué diferencia hay entre estar dormido y estar durmiendo. Y Caro, malgeniado como de costumbre, respondió: es lo mismo que estar jodido y estar jodiendo. No le gustó ni cinco al señor Caro la pregunta. Siguiente. La humillación italiana, el caso Cerruti. Fue en julio de 1898, esto duró un montón de años. Este italiano, socio de los radicales del Cauca, de Ezequiel Hurtado, de Tomás Cipriano de Mosquera, porque por allá se casó con una parienta de Mosquera,
financió la defensa del gobierno en la guerra religiosa del 76. Fue expropiado y las naves italianas desembarcaron sus tropas en Buenaventura y obligaron a Colombia a indemnizarlo con el fallo del presidente Grover Cleveland de Estados Unidos a favor de Italia y de Cerruti. Siguiente. El caucho. El sector cauchero está ocupando la Amazonia colombiana, 477.000 kilómetros cuadrados, que corresponden al 35% de la superficie total del país. Allí hay 52 grupos étnicos y grandes ríos como el Caquetá, Putumayo, Baupés, Guaviare, Inírida y Apoporis. El censo de 1849 le daba a la región, a esos 477.000 kilómetros, solo 17.000 habitantes. Son hoy los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y parte de los departamentos de Meta, Baupés, Bichada, Guainía, Cauca y Nariño. Tiene una precipitación anual de 3.000 milímetros cúbicos. Finalizando el siglo XIX, se desarrolló la zona cauchera del Caquetá, soportada con la migración y comercio con el Huila. Siguiente. Esta es una frase de La Vorágine. Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Se presentaron dos grandes auges del caucho, de 1879 a 1912 y en la Segunda Guerra Mundial del 42 al 45. El caucho fue conocido por los indígenas desde la época precolombina y comienza su explotación intensiva a finales del siglo XVIII. Florencia, Mocoa, San Vicente y Puerto Rico crecen a la sombra del caucho. Su auge se debe a los descubrimientos de Charles Goodyear en 1839 sobre la vulcanización y John Boyd Dunlop de la llanta con cámara de aire. Reemplaza a la quina como producto exportable colombiano y está ligado a las peores atrocidades cometidas contra los indígenas nuestros. Siguiente. La siniestra Casa Arana, socia de la Casa Reyes Hermanos. Los primeros explotadores colombianos son el después presidente Rafael Reyes Prieto y sus hermanos, la llamada Casa Elías Reyes y Hermanos, quienes obtuvieron privilegios de explotación en el Alto Caquetá y el Putumayo. Benjamín Larrañaga, Crisóstomo Hernández y Julio César Arana se destacaron por sus explotaciones comerciales a finales del siglo XIX, esclavizando a huitotos, andaquíes, boras y nonuyas. El abandono del Estado permitió la violencia. Siguiente. La efemérides del caucho. 1886, Julio César Arana con Benjamín y Rafael Larrañaga comienzan su explotación del látex. En el 87 fundan la Compañía del Caquetá. En el 90 comienza operaciones la compañía cauchera Calderón en el Putumayo. En el 900 el decreto 645 permite la explotación privada de las tierras baldías y luego viene la Segunda Guerra contra el Perú, que la producen los peruanos que se querían apoderar de ese territorio, y es el conflicto de la Pedrera en julio 10 de 1911. Siguiente. Aparece entonces Manuel Antonio San Clemente, a quien los mismos conservadores no llamaban histórico sino prehistórico por la edad que tenía. El candidato liberal que lo enfrentó fue Miguel Samper Agudelo para la presidencia y Foción Soto, el antiguo combatiente y jefe militar, después expulsado y muerto en Maracaibo. Es el tiempo de la Guerra de los 1000 días. Recordemos que la Guerra de los Supremos duró 3 años, la Guerra de Mosquera a mediados del siglo, en el 61, también duró 3 años, y esta también duró 3 años, pero esta fue llamada la Guerra de los 1000 días. Es la época en que este señor, por su estado de salud, se tiene que ir a Villeta, y los ministros crean un sello de caucho con la firma de Manuel Antonio San Clemente, y le ponen ese sello a todo lo que les provoca. Fue electo por hombres mayores de 21 años que sabían leer y escribir y con ingresos anuales superiores a 500 pesos o propiedades con costo superior a 1.500 pesos.
produjo la Ley 51 del 1898. Se decretó la libertad de prensa en tiempos de paz, pero con el 121 de la Carta vivíamos en guerra, sin necesidad de solicitar autorización para publicar. Sin embargo, se debía dar a conocer los datos del director y el domicilio del lugar de impresión a las autoridades. Inauguró el puente Navarro que había comenzado Caro, hizo una política de tierras, pero los baldíos fueron asignados con un gran nivel de desigualdad. El 54.26% de las asignaciones era superior a 5.000 hectáreas y fue repartido entre el 6.63% de los aspirantes a la tierra. Es el hombre al que le toca pues esta guerra de los 1000 días entre el 17 de agosto del 99 y el 21 de noviembre del 1902. Viene la guerra de los 1000 días siguiente, cuando Rafael Uribe Uribe, única voz liberal en el Congreso de Colombia, el 31 de julio de 1896, se para y le dice al Congreso, comillas, he venido a deciros, por última vez, que nos dejéis expresar con nuestros labios, con nuestros votos o con nuestra pluma, porque de lo contrario nadie podrá impedir que hablen por nosotros los cañones de nuestros fusiles. Cierra comillas. Un liberalismo muy mal preparado para la guerra se lanzó a ella desesperado por la persecución de la regeneración primero y de la hegemonía después. La guerra dejó al país arruinado, con 100.000 muertos. Fueron famosas el desorden de la moneda y las emisiones clandestinas que llevaron la inflación al 25.000%. En las necesidades económicas del gobierno para financiar la guerra contra el liberalismo está una de las causas primeras de la separación de Panamá. Uribe Uribe lanzó su manifiesto de paz desde Nueva York el 12 de abril de 1901 sin resultado alguno. Ni el gobierno ni los liberales le pararon bolas. Siguiente. Este es don José Manuel Marroquín, el autor de el Moro del que hablaba Caro. Y ahí tenemos la separación de Panamá, que era la joya de la corona, pero donde era más fácil viajar a Nueva York o a Guayaquil en el Ecuador o a Lima que venir a Bogotá. Siguiente. Leyendo novelas. En los momentos de crisis de Panamá, el general Pedronel Ospina fue a visitar al presidente Marroquín y este salió a su encuentro con un libro en la mano y le dijo: ¡qué alegría verte, Pedronel! Hacía mucho tiempo que no venías por esta casa. Ospina miró el libro. El presidente estaba ocupado leyendo una novela en semejante crisis. El vicepresidente asumió el poder por golpe de estado cívico que le dio al señor San Clemente. Fracasó, se hizo el decreto 933 de 1902, donde se ofrecía un indulto a los combatientes liberales de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Santander, pero no a los jefes. Fracasó el acuerdo de Lerrán-Hay ante el Congreso colombiano que le concedía a Estados Unidos la construcción del Canal de Panamá. Era el padre de un personaje siniestro que fue Lorenzo Marroquín, llamado el hijo del Ejecutivo, que hizo nombrar a José de Ovaldía, reconocido separatista panameño, en la gobernación de Panamá para pagarle con ese nombramiento una deuda de $40.000 que tenía personalmente. Se les fue la mano porque cuando no se permitía fusilar a nadie, fusilaron al guerrillero liberal panameño Victoriano Lorenzo. El 24 de octubre de 1902 se firmó el Tratado de Paz de la Hacienda Neerlandia, donde el general Rafael Uribe Uribe depuso las armas. El ministro de gobierno José Joaquín Casas, de inmediato, a quien le tienen un colegio aquí en Bogotá, de inmediato dio la orden al general Tovar de capturar y fusilar a Rafael Uribe Uribe, cosa que no hizo
el pundonoroso militar conservador. Después vinieron los tratados del Wisconsin y de Chinacota, que se hicieron en la misma fecha y donde le devolvieron la paz al país. En el de Chinacota, por el liberalismo firmaron Ricardo Jaramillo y Ricardo Tirado Macías, y en nombre del general Foción Soto, y por el gobierno el general Ramón González Valencia, que ahora hablamos de él. Y en el del Wisconsin, los delegados del general Benjamín Herrera con los delegados del gobierno. Siguiente. Monseñor Bernardo Herrera Restrepo. Lo llamaban el primado de la hegemonía. En su despacho se definía quién habría de ser el candidato conservador para las siguientes elecciones presidenciales. Como dato curioso, Monseñor Bernardo Herrera asistió a la convención de Río Negro de la mano de su padre y después asistió al Concilio Vaticano I. Pero al llegar a ser monseñor en Bogotá, se opuso a un posible acuerdo entre el gobierno y el liberalismo en la Guerra de los 1000 días. Atacó ferozmente al gobierno del republicano Carlos R. Restrepo y obligó a la alternación en el poder de Concha, un histórico, con Suárez, un nacionalista. Siguiente. Llega entonces al poder Rafael Reyes Prieto, el mismo de la Casa Reyes Hermanos. Llegó al poder por el chocorazo de Juanito Iguarán y su registro de Padilla, que lo falsificó Juanito Iguarán en Barranquilla. Fue el tiempo en donde se habló de el lema menos política y más administración, y dio un golpe de Estado con el cual disolvió el Congreso, creó una Asamblea Nacional Constituyente hecha a su medida y formada por sus amigos. Fue el tiempo del atentado de Barro Colorado, donde ejecutaron a los autores materiales, pero uno de ellos, el general Pedro León Acosta, se voló, fue a dar a Centroamérica y después apareció otra vez en el crimen de Rafael Uribe Uribe. El tiempo del Barranquillazo, donde el general Daniel Ortiz quería imponer al general Ramón González Valencia e impedir la llegada de Jorge Holguín, que fue el que reemplazó a Reyes Prieto en su mandato y después volvió a reemplazar a Marco Fidel Suárez. La llamada Troco, la Tropical Oil Company, cuyos contratos con el gobierno colombiano databan de la época del general Reyes y su gobierno, llamada del quinquenio, las cuales daban a las empresas norteamericanas unas ventajas inauditas para la extracción del petróleo, inclusive con propiedad sobre el subsuelo. Entonces, esa Asamblea Nacional Constituyente es la reforma de 1905. Suprime el Consejo de Estado y el vicepresidente lo reemplaza por un designado. El periodo presidencial lo alargan a 10 años únicamente para el general Reyes. Si no era él, entonces eran 4 años. Faculta al legislador para alterar la división territorial y formar el número de departamentos que considerara conveniente. Y llenó esto de departamentos en este país. Hubo un departamento que era el de Sonsón, por Dios. Reemplaza las asambleas departamentales por consejos administrativos. Establece que el Congreso debe reunirse anualmente. Los magistrados de la Corte y los tribunales superiores tendrían periodos de 5 y 4 años respectivamente. Crea el Ministerio de Obras Públicas, nacionaliza las vías. En 1909 inicia la construcción del ferrocarril Medellín-Amagabo-Lombolo. Limita el área máxima adjudicada de los baldíos a 1000 hectáreas y la Ley 25 de 1908 deja en cabeza del presidente de la República la adjudicación de tierras baldías y bosques nacionales. Siguiente. El Banco Central de Reyes. Después del fracaso del Banco Nacional,
de Rafael Núñez con sus emisiones clandestinas. Núñez crea el Banco Central a imagen y semejanza del Nacional de Núñez, creado con la Ley 39 del 80 y liquidado a comienzos de 1896. Tenía funciones de emisión, giro y depósito, pero en 1909 se le suprimió la función de emisión. Lo sucedió la abortada creación del Banco de la República, que se trató de entregar a la Casa Dreyfus sin intervención del Estado en el gobierno de Carlos R. Restrepo. Siguieron luego las cédulas de tesorería creadas por Esteban Jaramillo en el gobierno de Marco Fidel Suárez, que luego hizo expresar a Alfonso López Pumarejo: voy a demostrarle a Colombia que se puede gobernar sin Esteban Jaramillo. La siguiente. El general Ramón González Valencia, a quien en su honor se creó un municipio que se llama Ragumbalia, Ramón González Valencia, reemplazó a Reyes para terminar su periodo al fugarse el dictador en un barco que viajaba a Europa. Había renunciado en Magangué, se subió a un barco, se cambió de barco a un barco bananero y se embarcó a Europa y se salvó porque la gente atacó el barco en donde creía que iba Rafael Reyes. Las condiciones que posibilitaron la reforma constitucional del 10 dieron como resultado la implantación del voto directo para la elección presidencial, que había sido algo impuesto en la Constitución de 1853. Sin embargo, se restringió a los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, que tuvieran una renta anual mínima de 300 pesos o propiedad raíz por valor de 1.000 pesos. Estas condiciones se cambiaron en la reforma constitucional de la Revolución en Marcha en 1936, en tiempos de Alfonso López Pumarejo. Siguiente. La reforma del 10 creó un periodo de 4 años sin reelección inmediata, elección del presidente por voto directo de ciudadanos. Las faltas absolutas o temporales del presidente se suplían con un primero y un segundo designados elegidos por el Congreso anualmente. Reguló el estado de sitio, el 121 de la Carta, al establecer que mediante los decretos extraordinarios no podía derogar leyes sino suspender las incompatibles con la situación de emergencia. Impuso la obligación de convocar al Congreso en los casos de guerra exterior. El Congreso se reuniría anualmente y sus sesiones serían de 90 días. El periodo de los senadores era de 4 años y el de los representantes de 2 años, por eso esas elecciones se llamaban de bitaca. Y modificó la composición del Senado, uno por cada 120.000 habitantes, nombrados por los consejos electorales designados por las asambleas departamentales. Le dio al Congreso la facultad de nombrar la Corte Suprema de Justicia. Suprimió los departamentos creados por la dictadura de Reyes y restableció las asambleas departamentales. Suprimió el Consejo de Estado y las magistraturas vitalicias. El liberalismo se comprometió a no perseguir a la Iglesia Católica y respetar el concordato. Suprimió la vicepresidencia de la Nación y creó 2 designaturas. Eligió presidente a Carlos Eugenio Restrepo del Partido Republicano. Suprimió la pena de muerte y la moneda de curso forzoso. Creó la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la votación directa para elegir presidente de la República. El historiador Fernando Mayorga considera que esto, más que una reforma constitucional, fue una nueva constitución. Siguiente. Hubo un personaje muy importante en este periodo, que fue Julio Garavito Armero, nacido en 1865 y muerto en 1920. Nació y murió en Bogotá. Fue político, astrónomo, matemático, poeta, economista, ingeniero, un hombre sabio. Con su nombre fue bautizado uno de los cráteres de la Luna. Fue concejal de Bogotá y diputado a la Asamblea de Cundinamarca.
matemático e ingeniero civil de la Universidad Nacional, director del Observatorio Astronómico durante 27 años, pero se opuso a la teoría de la relatividad de Einstein. Creo que se equivocó el señor Julio Garavito. Siguiente. Vienen las épocas del Partido Republicano y el canapé republicano. Lo llamaban el canapé porque decían que todos sus miembros sentados en un canapé ahí cabían. Pero fue el tiempo del gobierno de Carlos R. Restrepo. Siguiente. En el tiempo de Carlos R. Restrepo, un alto funcionario con fama de bandido le envió un telegrama al presidente Restrepo que le decía: Su Excelencia, con gran sentido patriótico, quiero seguir colaborándole en el gobierno. Y Restrepo le contestó: colabore presentando su renuncia. Siguiente. El republicanismo. Eran épocas en que, por ejemplo, el párroco de Concordia, Antioquia, transmitía así los resultados electorales. Católicos, 240 votos. Luciferistas, 87 votos. O el párroco de Pueblo Rico, Antioquia, decía: católicos, 435 votos. Enemigos de Dios y de su Santa Madre Iglesia, 217 votos. El republicanismo era de mentalidad burguesa, promotores del laissez-fairismo económico, tolerantes, alejados del caudillismo y del sectarismo, propendían por la libertad de prensa, el sufragio libre, el alejamiento de la Iglesia de los asuntos partidistas y de la educación, y querían un sistema judicial independiente, cosas todas que no practicaba la hegemonía. Los liberales republicanos para allá se fueron casi todos. Se fue Eduardo Santos, se fue Nicolás Esguerra, Enrique Olaya Herrera, el fundador del Tiempo, Eduardo Santos, casi todos se fueron para allá, y Rafael Uribe Uribe se echó el liberalismo al hombro con el bloque liberal. Carlos G., como dijimos ahora, fue elegido por la ANAC, abolió la pena de muerte. La Ley 73 de 1910 reglamentó algunas disposiciones sobre la libertad de prensa, amonestando con multas a quienes ridiculicen ministros, entidades o símbolos de la religión católica. En ese tiempo se terminó la construcción del ferrocarril de Antioquia y se inició la construcción del ferrocarril de Cali a Popayán. Elevó la extensión máxima de adjudicación de baldíos de 1.000 hectáreas a 1.200 a 2.500 hectáreas por cabeza. Siguiente. Viene el gobierno de José Vicente Concha, donde asesinaron a Rafael Uribe Uribe en el complot más impresionante que se ha armado en este país para asesinar a una persona. Ahí estuvo metido el presidente de la República, el arzobispo de Bogotá, los jesuitas, los liberales, los conservadores, todo el mundo. Los de menos fueron los artesanos de la Sociedad José María Córdoba. Siguiente. La orden salió del colegio de San Bartolomé. La República de Arauca fue un suceso que aconteció en el tiempo de José Vicente Concha. El aventurero y delincuente santanderiano Humberto Gómez, al mando de 50 hombres, pasó de Venezuela a Colombia y atacó la población de Arauca, dejando 13 muertos en lo que se llamó la Humbertera, y declaró la República de Arauca el 30 de diciembre de 1916. El presidente Concha lo atacó militarmente con el tristemente célebre general Salomón Correal, involucrado en el asesinato de Rafael Uribe Uribe, que retomó Arauca con los métodos más salvajes. Gómez se voló para Arauca hasta cuando prescribió la acción penal en su contra y regresó al país. Siguiente. La administración Concha. El candidato republicano fue Nicolás Esguerra, que había sido liberal. Es la época en donde se presenta el Manifiesto de Córdoba y donde el general Rafael Uribe, que coadyuvó a la elección de Concha contra Nicolás Esguerra,
expresó por primera vez en el mundo un partido político contrario, el liberal, solo vota por él por buscar la paz. Votaron los hombres mayores de 21 años que sabían leer y escribir, tenían renta superior a 300 pesos o propiedades por más de 1.000 pesos. Prescindió del apoyo del Partido Republicano y gobernó únicamente con el Partido Conservador. Inició la construcción del ferrocarril de Caldas y la construcción del ferrocarril de Buenaventura a Cali. También modificó la ley de tierras para la adjudicación de baldíos, y en 1914 hubo una insurrección dirigida por Quintín Lame en el Cauca. También se presentaron luchas indígenas por la recuperación de sus tierras contra los terratenientes. Siguiente. Quintín Lame nace en 1880 y muere en 1967. Es miembro del pueblo Nasa. Peleó en la Guerra de los 1000 días en las tropas conservadoras. Formó la primera guerrilla indígena. Fue puesto preso más de 100 veces. Luchó por la defensa de los recuerdos indígenas, el autogobierno indígena, la identidad del pueblo Nasa y la lucha contra el terraje, que era la forma como los propietarios o terratenientes explotaban a los indígenas que eran aparceros. Viene el gobierno de Marco Fidel Suárez, el célebre autor de Los sueños de Luciano Pulgar. Siguiente. Una administración pusilánime, definitivamente. También votan por él los hombres mayores de 21 años y el candidato liberal es José María Lombana Barreneche. La ley electoral reforzó el exclusivismo de los liberales y conservadores en contra de otras opciones políticas como el sector republicano y el reciente Partido Socialista. Se diseñó el proyecto de ley general de los ferrocarriles. En 1921 terminó la construcción del ferrocarril del Tolima, volvió a meterle mano a la ley de tierras. En 1919 ocurre en su gobierno la masacre de los Astres, porque los uniformes de la policía y el ejército se habían ordenado comprar en Nueva York y los Astres se opusieron para que le dieran trabajo a las gentes de Colombia, y el gobierno les respondió a bala y mató a 17 de los Astres. Fue el tiempo en que la gripe española mató a 871 bogotanos, según el titular del Tiempo, y por esa gripe española uno de sus hijos, de Marco Fidel Suárez, murió en Estados Unidos. Siguiente. Ya hablamos de la matanza de los Astres. Fue el tiempo también en que llegó la aviación comercial a Colombia. La primera empresa se creó el septiembre 16 de 1919, se llamaba Compañía Comercial de Navegación Aérea y tenía por sede a Medellín. Después se creó Escata en Barranquilla. Siguiente. El Tratado Urrutia-Thompson, firmado el 6 de abril de 1914 en el gobierno de Carlos R. Restrepo, firmado por Francisco José Urrutia y Tadeusz Thompson, con la presencia liberal de Nicolás Esguerra y Rafael Uribe Uribe, remitió los límites a la ley colombiana de 1855 sin contar con Panamá. Se definió en 25 millones la indemnización americana, dio el derecho a pasar elementos de guerra, productos agropecuarios de la industria nacional y el correo por el canal sin pagar peaje. Siguiente. Viene la Convención Liberal de 1922, donde que la presidió fue el general Benjamín Herrera. En ella el liberalismo renunció de una vez y para siempre al uso de las armas en la contienda política, lo que acaba de pasar con las FARC. Pidió proteger los derechos de la mujer dentro del matrimonio. Pedronel Ospino había sido electo presidente en los comicios del 12 de febrero con Benjamín Herrera de contendor, y el liberalismo le declaró su oposición. Creó el Tesoro Liberal y los centros de propaganda liberal, apoyó el desarrollo de la Universidad Libre y promulgó una nueva plataforma ideológica.
Viene, siguiente, viene el gobierno de Pedronel Ospina, que le tocó lidiar con el lío del Banco López, que se quebró por un montón de manejos que hubo. Hubo una primera corrida de fondos del Banco López, donde los bancos extranjeros lo apoyaron con recursos y no se quebró, pero después ya definitivamente se liquidó, y fue el tiempo siguiente en que viene la misión Kemmerer. En junio de 1880 el gobierno creó el Banco Nacional. Consistía en prestar al gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos o de tesorería. Y con esta misión Kemmerer, que creó el Banco de la República, con sede en el antiguo Banco López, donde hoy está el Ministerio de Agricultura en la Avenida Jiménez, fue presidido por una misión norteamericana de Kemmerer, que le prestó asesoría a un montón de países y que después fue víctima de la quiebra de la Bolsa de Nueva York en ese octubre negro de que hablábamos ahora rato. Siguiente. La indemnización americana y el Tratado Vélez-Victoria. La primera cuota de la indemnización americana llegó en 1923 y fue por $10 millones. Pero ya para qué. Los tres contados siguientes fueron de 5 millones cada uno en el 24, 25 y 26. Esta indemnización, más los empréstitos municipales, departamentales y nacionales, hicieron que al erario entraran $197 millones en 5 años, cuando lo normal era que entraran un promedio de 50 millones. Eso fue lo que López Pumarejo llamó la prosperidad débil, que hizo que el índice de precio de los alimentos en Bogotá pasara de 96 en 1922 a 279 en 1928, 6 años después. El Tratado Vélez-Victoria se firmó el 20 de agosto de 1924 y definió los límites de las dos naciones de acuerdo a la ley de 1855. No incluyó ninguna cláusula de defensa de los intereses de Colombia en el tránsito por el canal. Se nombró una comisión demarcadora para amojonar y señalar la línea de frontera. Siguiente. Declina la hegemonía. Ya llega la candidatura de Miguel Abadía Méndez. Las preocupaciones del gobierno de Ospina se materializaron en las múltiples protestas y huelgas de los sectores trabajadores, principalmente de los obreros, en los sectores del petróleo, así como los de los ferrocarriles. Las negociaciones que ofreció el gobierno no fueron efectivas, recurriendo al uso de las fuerzas militares. Se inició la construcción del ferrocarril de Nariño, finalizó la construcción del ferrocarril de Caldas y el ferrocarril de Cali a Popayán. Reglamentó la ley 71 del 17, ordenó el establecimiento de una comisión de estadística para establecer la cantidad de baldíos de la nación y determinar su uso. El decreto 1852 del 24 ordenó formar estadísticas de ganado y los cultivos. Y en octubre 8 de 1924 se produce la llamada Semana Roja de los braceros, estibadores y bodegueros en Girardot y La Dorada, que paralizaron sus actividades. Los huelguistas petroleros fueron declarados fuera de la ley y el movimiento fue repelido a bala por el régimen conservador. Viene entonces siguiente el gobierno de Miguel Abadía Méndez, donde se produce la matanza de las bananeras, donde García Márquez dice que fueron 3.000, el gobierno dijo que habían sido 4, pero el embajador norteamericano dijo que habían sido 1.000 y que a los cadáveres los habían arrojado a los vagones del ferrocarril y de ahí tirados al mar para que los comieran los tiburones. Siguiente. La crisis del 29 y la división conservadora. Aquí tenemos a Monseñor Perdomo, ilustre hijo de Gigante Huila. A finales de 1928 le compraron
a Monseñor Perdomo, los conservadores lo llamaban Monseñor Perdimos, porque unas veces estaba en las toldas de Valencia y otras en las toldas del general Vázquez Cobo. A finales del 28 el crédito externo les lo cortaron a Colombia. Cayó el precio del café de 24 centavos a 16 centavos y los bonos colombianos bajaron del 89 al 65,5%. El 24 de octubre fue el jueves negro que le puso la lápida a la hegemonía. Y aquí tenemos fue la anécdota de Edwin Kemmerer, cuyas acciones en el fondo de inversiones que tenía bajaron de $75 a 75 centavos de dólar. Siguiente. Miguel Abadía Méndez llegó como candidato único. El Partido Liberal no presentó candidatos. Fue el tiempo en que se utilizaron las Fuerzas Armadas para aplacar las protestas. La represión realizada a los trabajadores se enfocó a las formas de organización socialistas bajo el ministro de Guerra Ignacio Rengifo. Fueron las épocas en donde se tuvo una gran participación una mujer antioqueña, María Cano. El decreto 150 de 1928 ordenó nuevamente la revisión de los títulos de propiedad sobre los baldíos y los bajó a 500 hectáreas. Fue el tiempo de la matanza de los petroleros del Atroco, el tiempo en que Jorge Eliezer Gaitán y Carlos Llera Restrepo se opusieron a la hacienda El Chocho. La hacienda El Chocho era una finquita chiquita que comenzaba a la salida de Soacha y llegaba hasta Nilo en Cundinamarca. Hoy por doble carril uno se gasta hora y media en ese trayecto. Tenía moneda propia y era de unas viejitas que le fueron a quejar a Echandía, que se burló de ellas. Siguiente. También el general Cortés Vargas, el coronel Cortés Vargas, traído de Ciénaga después de la matanza de los bananeros y nombrado comandante de la policía en Bogotá, enfrentó a unos estudiantes que protestaban por la matanza de las bananeras y disparó dando muerte al estudiante Bravo Pérez, cuyo cadáver fue paseado por las calles de Bogotá durante varios días y que fue prácticamente el fin de la hegemonía, que se acabó con el triunfo de Enrique Olaya Herrera en febrero de 1930. Siguiente. Cuando llegó la Segunda República Liberal, el conservador Álvaro Holguín y Caro le preguntó al liberal Ricardo Tirado Macías si en la Segunda República Liberal cambiarían la Constitución del 86. Y Ricardo Tirado le contestó: ni una línea, ni una coma. La Constitución de ustedes, los conservadores, no saben cómo es de buena, cómo es de sabia y de prudente para un partido que gobierna. La hizo tu abuelo y es casi perfecta. Según la Constitución, el presidente hace lo que le da la gana, sin dar cuenta a nadie de sus actos. Nombra a sus ministros a su propia voluntad, decreta el estado de sitio cuando se le antoja, por cualquier motivo, y lo suspende cuando se le ocurre. Designa a la mayor parte de los empleados públicos dentro y fuera del país y tiene manera de contentar a todos, comenzando por la familia. No ala, esa Constitución del 86 es una maravilla. Muchísimas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, perfecto. Muy Excelente. bueno. Muchísimas Mira una gracias. cosa, nosotros queremos sacar una edición pues hecha aquí, que no la ofrece precisamente una persona que tiene una editorial aquí en el centro. Entonces, ¿cómo te parece si sacáramos esto con un librito y lo arrancamos? Pues es que parte se... ¿No es cierto? Sí, claro. Porque Sí. es la primera de este estilo. Sí, por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que escucharon esta presentación y si alguien tiene alguna observación o comentario, con muchísimo gusto. De verdad desconocíamos un poco más allá de la historia como ustedes nos lo están facilitando. Sorprendido de verdad.
poder estar en esta noche compartiendo con ustedes y mil gracias de verdad por esos conocimientos aportados. Muchas gracias. Agregar que esto es motivo de la iniciación de una colección de temas históricos de la sociedad santanderista, que seguramente la podemos tener, este libro lo podemos tener por ahí para el mes de marzo. Sí, nosotros tenemos un proyecto que son las conferencias que se han hecho en este ciclo del Sí. bicentenario, y esa es la que estamos agrupando Sí, para el Sí, libro yo me acuerdo que vamos que- a lanzar en abril. Habíamos Perfecto. hablado de abril, el 2 de abril, que se conmemora un año del nacimiento del general Francisco de Paula Santander. Vamos a tener un ciclo también que hemos venido hablando, que hablé contigo esta tarde, que va a ser el 2 y el 3 de abril, sí. con los demás academias acreditadas en Bogotá. Entonces yo creo que de Un aquí a congreso allá de lo podemos academias. tener. Sí. Perfecto. Ya lo Bueno, podemos pero hacer. estas conferencias, que esta sea la número 1, y la podemos ir sacando ya. Sí, es que inclusive nosotros tenemos, yo con Rodrigo el año pasado, teníamos el proyecto también del libro santanderista, en donde hay una muy buen escrito de Rodrigo, que también está, pero es diferente a lo que queremos Estoy hacer proponiendo. el 3 de abril, sí. El otro son 5 escritores, Bueno, sí, eso lo que podemos ir hablan viendo a sobre medida la que historia vaya de saliendo. Colombia. Pero aprobemos este porque está perfecto, Me parece muy sin no bien. hacer nada, y saquémoslo como número 1. Listo, ¿Te parece? Muchísimas gracias. Y hablo con esta gente entonces. con gusto. Nos da, el Bueno, autor nos pues, da su bendición para que sí se hazme pueda el favor. hacer. Me parece muy bien. Si no hay más Esto preguntas. lo voy a meter aquí. Sí. está Pregunta hablando. Ahí hay uno hablando, pero no tiene Camilo. micrófono. Sí, sí, mucho gusto, muchas gracias. Para mí ha sido una conferencia maravillosa porque como yo estudié fuera de Colombia toda la vida, para mí la historia de Colombia la he venido aprendiendo en la casa santanderista poquito a poco y muy concentrado sobre la primera parte de la República. Pero sí, ha sido muy interesante todo este tema y sobre todo pues ver que Colombia ha estado en guerra toda la vida, ¿no? Y cómo se han peleado y cómo han manejado además los gobiernos del país, cómo se han endeudado, cómo han dejado pobre a la gente, cómo ha habido realmente un atraso que todavía nos sigue y que nos lleva hoy en día a tener el 50% de la gente el nivel de pobreza, el 25% el nivel de indigencia, cosa que es inaudito. Entonces, pues les agradezco muchísimo esta conferencia, para mí ha sido genial. Todos los anécdotas del profesor Rodrigo Llano. Muchas gracias. Otro comentario que iban a hacer, ¿estaban escuchando mi micrófono? No, yo lo tenía apagado. Sí. No sé si era yo el que estaba hablando. Sí, No, ya sí lo Ya, escuchamos, ahora porque sí. ahora no lo escuchábamos, lo escuchamos a partir de este momento. Muchísimas gracias por sus observaciones. Una cosa adicional, la semana pasada tuvimos el placer de tener la visita de un par de personas importantes del club MIT Harvard en Colombia, que desafortunadamente pues, por motivos personales del COVID no pudieron ir personalmente a conocer el museo, pero Diego gentilmente nos hizo un paseo virtual. Y entonces yo sugiero, prima Cecilia, por favor, hagamos un video bien bonito mostrando todo el museo, la casa, todo, para que todo el mundo pueda conocerlo a nivel mundial, ¿no? Que es una cosa y una obra tan importante que han hecho ustedes y que se merece pues todo el apoyo de la gente que pueda apoyarnos a nivel mundial y de reconocimiento a esa labor que ha hecho Cecilia desde hace tantos años en todo lo que pues, se ha realizado y se puede ver
Entonces simplemente yo propuse que con mucho gusto financio ese trabajo, pero sí creo que vale la pena porque es muy importante que todo el mundo pueda verlo. Me parece perfecto. Podemos avanzar, pero pronto, ¿no? Yo creo que Muy, muchas gracias por, No. por el patrocinio. sería preferible hacerlo pronto porque los presupuestos en general, si pasa uno después de marzo, no hay ni un centavo. Entonces, si tú quieres, podemos echar una... Vienes y conversamos y miramos a ver qué se puede hacer. Me parece muy bien y magnífica la observación tuya, que nos está oyendo. Ya, ahora sí, creo que ya mejoró. Disculpa, Cecilia, no te estaba oyendo, pero creo que ya... Perdón. No, te estaba comentando que, es decir, estas conferencias las podemos volver el ciclo completo de conferencias del año, desde el año entrante, mejor dicho, las podemos pasar ya a edición y si tú tienes alguna facilidad de poderlo hacer, inclusive con traducción al inglés, mejor todavía, como habíamos hablado contigo el otro día. Tú verás que Perfecto. Pero es que No, Camilo y- quiere decir que auspicia y financia un video del museo por eso, mostrando esta parte. eso me No. parece perfecto. No esto, sino el... Ambas Muy bien, cosas. muchas gracias. Perfecto, Bueno, Carlos. lo hacemos, Cecilia. Sí, lo hacemos. Entonces podemos hablar, si quieres, la semana entrante, Los próximos días. para volverlo verdad. Perfecto. Ok, Muy bien. muy interesante. Perfecto. Bueno, yo creo que no siendo más, habiéndose agotado el orden del día, Sí, suspendemos la que reunión. yo quiero cerrar Ok, la jornada con una noticia muy triste relacionada con el deceso muy sensible de un ex vicepresidente de la Junta Directiva de la Academia Santanderista de Colombia, el doctor Alfredo García Piedrahita, quien falleció el día domingo pasaron. pasado. ¿Sí? En los próximos días vamos a hacer una nota de estilo Y por para el su familia de Guaduas. y también tenemos pendiente una reunión para el día 7 de diciembre relacionada con un homenaje que le vamos a brindar la Academia Santanderista al doctor David Rubio Rodríguez. En los próximos días estaremos enviando la programación correspondiente. Los esperamos aquí en esta que es la casa de todos ustedes. Agradecemos mucho su presencia en esta jornada maravillosa y desde luego felicitamos nuevamente al doctor Rodrigo Llano Izaza por esa interesante y maravillosa conferencia que nos dictó el día de hoy. Muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, adiós a todos. Muchas gracias. Buenas luego. noches. Bien.